Buenas tardes, queridos hermanos. Les invito a ponerse de pie, por favor, para dar lectura a la palabra de nuestro Creador. Abran sus Biblias en el libro de San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19, por favor. San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19. Vamos a seguir el formato acostumbrado. Yo leo el primer versículo, ustedes el siguiente, y así sucesivamente, y el último lo leemos juntos, por favor. San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19. Empezamos. Elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista. Todos juntos. Y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Es palabra de Dios. Muchas gracias a hermano Carlos por la lectura de la palabra del Señor. Y también agradecido al Señor por estar otra vez aquí para compartir la palabra del Señor. Y esta vez continuamos hablando la palabra en el Evangelio según San Marcos, así como hemos estado exponiendo durante estas últimas semanas. Esta es la semana número 18. Estamos hablando acerca del Evangelio según San Marcos. Nos presenta Marcos al Señor Jesucristo como el siervo de Dios, aquel siervo que no vino para ser servido, sino para servir. Y este es el tema central de Marcos. Marcos está diciendo que el Señor Jesús no vino para ser atendido como los líderes de este mundo. No vino para ser el principal de los líderes de este mundo. Él vino para servir, al contrario de la perspectiva de liderazgo que hay en este mundo. Es lo opuesto es que el Señor presenta. Y en este pasaje está no solamente presentándose como el que sirve, sino que está llamando a otros para servir juntamente con Él. Por eso hemos leído eso en nuestra lectura bíblica, este pasaje que está en Marcos, en el capítulo 3, versículo 13 al 19. Aquí el Señor llama a 12 para que sirvan con Él predicando la palabra de Dios. Y además les da autoridad para sanar y para echar fuera demonios. El Señor sube al monte y allá ora, llama a 12 para que prediquen, dándoles autoridad para sanar y echar fuera demonios. Y fueron a casa con él Simón, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. El Señor llama para servir. El Señor llama a algunos de la diversidad de creyentes para el ministerio. No todos son llamados para el ministerio, pero el Señor de los creyentes a algunos llama para el ministerio. Y el versículo clave es el versículo 14, donde dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y que el día de hoy podamos aprender, Señor, que no solamente tú has venido para servir y no ser servido, sino que llamas también a quienes van a servir contigo exclusivamente en el ministerio. Te damos gracias en este día y háblanos a nuestro corazón con el Espíritu Santo de la promesa, en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje el Señor Jesucristo, después de iniciar la predicación del Evangelio, de las buenas noticias de salvación, como está en Marcos 1:1, Él es el inicio de la buena noticia, el ministerio del Señor Jesucristo, el cual es el Hijo del Hombre y es Dios mismo, o sea, es 100% hombre y es 100% Dios. En Marcos 1:1, Marcos presenta el Evangelio, Jesús, la buena noticia. Luego vemos en Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11, donde el Señor es bautizado por Juan el Bautista,
y se ve la presencia trinitaria de Dios y se ve que el Señor Jesús cuando sube de las aguas, el Espíritu Santo está sobre él y una voz dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y ahí mismo está el Señor Jesucristo, la presencia trinitaria de Dios ahí mismo. Inmediatamente después, en Marcos 1, 12 al 13, el Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días para vencer la tentación, y luego los ángeles le confortaban. El Señor venció la tentación. En Marcos 1, 16 al 20, el Señor Jesucristo llama al servicio a los hermanos Simón, Andrés, que eran pescadores, para encontrar gente para su reino, y ellos dejan su oficio y van con él, y también llama a los hermanos Jacobo y Juan, quienes dejando a su padre y sus jornaleros van con él. El pueblo puede presenciar la autoridad y el poder del Señor echando fuera demonios en Marcos 1, 21 al 28. Luego sana también a la suegra de Pedro en Marcos 1, 29 al 31. Y en Marcos 1, 32 al 34, el Señor sanó a enfermos y endemoniados después del día de reposo. El Señor modela para sus discípulos en cuanto a hacer ministerio. Busca un tiempo y un lugar para la oración antes de predicar la salvación, la palabra de Dios en Marcos 35 al 39. El Señor también sana a un leproso en Marcos 1, 40 al 45. Un leproso creyente es sanado por el Señor Jesucristo y es enviado ante el sacerdote para testimonio, para evidencia de que Jesús es el Mesías. También en Marcos 2, 1 al 12, el Señor Jesucristo, viendo la fe de un paralítico, le perdona sus pecados y le sana. Y en Marcos 2, 13 al 17 ocurre algo interesante. El Señor Jesucristo enseñaba en el mar de Galilea, llama al publicano Leví y va a su casa. Y los escribas y fariseos le cuestionan y él responde que vino por los pecadores. En este pasaje es un registro del quinto discípulo del Señor que nos muestra Marcos, ¿a quién llama? Llamó primeramente a 4, a Simón, Andrés, Jacobo, Juan. Ahora Leví, que es Mateo, es llamado por el Señor. Aunque en este punto Marcos no nos describe cómo fueron llamados los otros discípulos, los otros 12 discípulos, ahora nos muestra que entre todos los que le siguieron, estableció a 12 personas, y estas 12 serían parte de la presentación de las buenas noticias, que hay salvación de la caída de Génesis capítulo 3. Este es el llamado que estaba haciendo el Señor a estas personas que ya habían creído en Él. De entre ellos escogió para el ministerio 12 personas para que anuncien la salvación de la caída. Por eso el título de este sermón es llamados a servir. Estas personas fueron llamadas a servir. Y en el versículo 13 nos dice, después subió al monte. El texto aquí nos habla que el Señor sube al monte, pero en el pasaje paralelo de Lucas capítulo 6, versículo 12, nos da más detalles. En aquellos días, dice, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. O sea que no solamente subió al monte el Señor, como dice Marcos, sino que estaba orando toda la noche para establecer quiénes iban a ser parte de su ministerio. Buscaba la dirección de Dios. O sea, ya había mucha gente que le seguía. Hemos visto que ha hecho muchos milagros. Hemos visto su testimonio del Señor y Marcos lo presenta de esta manera. Pero había llegado el momento en que tenía que formar un equipo. Tenía que llamar personas para el ministerio. Estos ya eran creyentes, pero de entre la diversidad de creyentes que le estaban siguiendo, que también a sus discípulos, escogió 12 para que estuviesen con él. Y buscó la dirección de Dios, oró toda la noche para tomar esta decisión, porque tiene que modelar el Señor a los seres humanos. ¿Cómo? Siendo hombre 100% y siendo Dios 100%, aún siendo Dios 100%, Él tiene que buscar la dirección de Dios para modelar a los creyentes cómo se vive, cómo se obedece a Dios, cómo se camina en la vida diaria. Esto nos muestra también a nosotros cómo debemos hacer cuando tenemos que tomar decisiones. Tenemos que buscar la dirección de Dios. Si nuestro maestro ha buscado la dirección de Dios para elegir sus discípulos, esto también nos debe motivar a nosotros a buscar la dirección del Señor. No significa que va a salir las cosas como nosotros queremos, pues nosotros buscamos la voluntad de Dios, como dice en Romanos 12, 1 y 2, para comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta. La dirección de Dios en nuestras vidas es importante, porque Dios nos dirige el día de hoy a nosotros a través de su palabra. Y vea usted, en todos los escenarios donde el Señor está, cuando tiene que hacer las cosas, Él hace de acuerdo a la palabra de Dios. Él cita pasajes del Antiguo Testamento
para mostrar ya la voluntad establecida de Dios, la voluntad ordenada de Dios. La primera cosa para obedecer la voluntad de Dios es obedecer la palabra que ya está establecida. No necesitamos que venga un ángel del cielo para decir lo que vamos a hacer, lo que ya está escrito en la palabra. Lo que necesitamos es leer cada mañana, tener devocional semanal, tener devocional diario, leer la palabra de Dios, y en la palabra vamos a poder saber lo que Dios ha ordenado ya. No necesitamos oración especial para eso, solamente abrir los ojos y, como en mi caso, tomar un buen café en la mañana y empezar a leer la palabra del Señor. La segunda cosa de la dirección de Dios es la conciencia y convicción. Dios nos dirige en nuestro corazón y nos da convicción de hacer las cosas, pero esa convicción tiene que ser comprobado en la palabra de Dios, en la palabra ordenada de Dios. La tercera cosa en la dirección de Dios es la providencia, las circunstancias controladas por Dios. Y el cuarto paso de la dirección de Dios es la sabiduría y el consejo de los hermanos. Cuando uno no sabe qué hacer, es bueno consultar a algún hermano que ya camina con el Señor. Es bueno. Primero está la palabra de Dios. Segundo, tengo la guía en mi corazón. Tercero, las circunstancias. Muchos dicen las puertas se abren, se cierran. Esas son las circunstancias que Dios controla cuando estamos en sus manos. Y segundo, y cuarto, la sabiduría y el consejo de los hermanos. Cuando no sé qué hacer, voy a preguntar a hermanos que caminan con el Señor. No voy a preguntar a alguien que no camina con el Señor, porque me va a guiar totalmente diferente a lo que es. No me va a dar un consejo bíblico, me va a dar un consejo muy humano de su experiencia, y probablemente eso me desvíe del camino del Señor. El Señor oró toda la noche para tomar la decisión de establecer este equipo de 12 que van a estar con Él. Nos ha modelado buscar la dirección de Dios, aún Él mismo siendo Dios y sabiendo, conociendo a cada uno de ellos cómo eran, incluso a Judas. Aún así, Él oró para establecer su equipo porque buscaba la dirección de Dios, porque Dios tenía un plan. Porque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese plan de Dios tenía que cumplirse. Y por eso el Señor oraba en el Getsemaní, aún siendo Dios. Pero en su naturaleza humana oraba y decía: Padre, si es posible que esta copa no tome, Señor, que no vaya a la cruz si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tengo que ir, voy a ir. Seguía buscando la dirección de Dios, modelando para sus discípulos cómo es que se obedece a Dios, cómo es que en esta vida, con este cuerpo, con estas limitaciones que tenemos, se obedece a Dios. Por eso el Señor oró y estaba mostrándoles a sus discípulos cómo se obedece, cómo a veces uno tiene luchas, incluso no sabe, hay incertidumbre en la dirección de Dios en nuestra vida. Nosotros no sabemos todo. No sabemos todo lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar si vamos a llegar a almorzar o no el día de hoy. No sabemos. No sabemos si mañana nos vamos a despertar para ir a trabajar. No sabemos si el próximo año vamos a estar en esta misma fecha escuchando la palabra de Dios. No sabemos. Hay incertidumbre. Y el mismo Señor, aunque Él conocía todas las cosas, está mostrando que en su naturaleza humana, el ser humano encara incertidumbre diariamente. Por eso la vida cristiana es por fe. ¿Qué es la fe? Más tarde en Hebreos se nos muestra. Es la certeza de que lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, que el creyente vive por fe. Hay ciertas cosas que nosotros no podemos garantizar, ninguna. Muchos dicen: si tú me garantizas, hago las cosas. Es cierto, no te puedo garantizar nada. Ni yo me puedo garantizar a mí mismo, nada. Andemos por fe, eso enseña la palabra. Y eso el Señor estaba mostrándoles a los discípulos. Luego el Señor dice: y llamó a los que así quiso, y vinieron a Él. Estas personas fueron llamadas para el ministerio. Esto es diferente de los que son llamados para salvación. Aquí está buscando personas para el ministerio. Hermanos, de entre nosotros aquí, algunos son llamados para el ministerio, no todos. Eso no quiere decir que no pueden participar en ministerios que tenemos en la congregación, pero algunos son llamados tiempo completo al ministerio, como es el caso de su pastor. Va a renunciar a todas las otras cosas para ganarse la vida, para servir al Señor con toda su vida. Eso es el llamamiento del Señor al ministerio. No todos son llamados hacia el ministerio, no a todos llamó, el Señor llamó solamente a 12 personas ahí, para que vayan y le sirvan y hagan el ministerio, hagan la obra del Señor. Pero eso no quiere decir que los demás no van a participar en el ministerio. No serán a tiempo completo, pero van a participar en el ministerio.
O sea, es diferente el llamado que está haciendo el Señor aquí. No es un llamado para salvación del que está hablando. Ya son salvos los que están llamando aquí. Están llamando de aquellos que van a servir al Señor en el ministerio. Yo me pregunto, ¿has sido tú llamado para el ministerio? Probablemente sí. Recuerdo muy bien cuando yo me convertí a mis 8 años. Experimenté la salvación y el llamado de Dios. Ese día que me he convertido, cuando tenía 8 años, sabía que Dios me había llamado para el ministerio. No había en mi cabeza otra cosa más que servir al Señor. Me levantaba en la mañana y estaba pensando cómo evangelizar a los hermanos. La siguiente mañana estaba pensando cómo predicar la palabra. Todo eso era en mi cabeza todo el tiempo. Mientras estudiaba, solamente eso había. O sea, ya ves, quiero hacer alguna cosa y acabo leyendo la palabra del Señor nomás. Eso me pasa todo el tiempo. Siempre me ha pasado eso. Pero ha habido un tiempo de lucha en mi vida para tomar la decisión de escuchar o no escuchar la voz del llamado del Señor. Yo tenía 26 años. Y yo quería seguir la carrera de ingeniería solamente en mi vida, nada más. Pero aquel día ha sido duro decidir. Miraba todos mis libros, lo que había estudiado y lo que iba a estudiar. Y decía, todo esto voy a dejar. Ya no voy a leer matemáticas, ya no voy a profundizar en física, ya no voy a profundizar en instalaciones eléctricas. Me voy a dedicar solamente a la Biblia. Decía, no me entraba en mi cabeza joven. No me entraba en mi cabeza joven. Hasta que un día vienen unas hermanas y me confrontan y me dicen, ¿sabes que a ti Dios te ha llamado? Porque tú no obedeces. Era como si me estuviesen partiendo el corazón. Mi ego estaba luchando por ser yo y por ser de Cristo en el ministerio, ¿no? Pero aquel día decidimos con Lili, mi esposa, porque ya éramos casados, servir al Señor y dedicarnos al ministerio. Hermanos, el Señor llama no a todos, pero llama a personas al ministerio para servirle, para explicar y presentar las buenas nuevas que hay salvación en Cristo Jesús de la caída de Génesis capítulo 3. Y los que se salvan necesitan ser enseñados, necesitan ser discipulados, necesitan ser orientados, y para eso el Señor llama a personas a tiempo completo para que hagan esta labor. Por eso algunos dirán, entiendo ya ahora al pastor, seguramente ahora me van a entender algunos. Por eso hace esto, por eso hace lo otro. En Marcos 10, 16 al 20, se describe el llamado de Pedro, Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. También en Marcos 2, 13 al 17 llama a Leví. En ese pasaje el evangelista Marcos nos muestra cómo el maestro cierra su lista de los 12 que van a ser sus discípulos. De los 5 que se menciona que llama y se narra el llamamiento del Señor, ¿ok? Son parte de los 12. Solamente ahí Marcos nos está narrando cómo ha llamado a estos 5. Pero ahora en estos 12 está estableciendo, aunque no da detalles de cómo fue llamado cada uno, pero está estableciendo quiénes van a servir al Señor. Seguramente cada uno tuvo una experiencia particular con el Señor cuando el Señor los llamó. Yo creo que cada uno de ellos tenían una historia de contar y decir, así Dios me llamó y así yo lo obedecí al Señor y así fui de los 12. Pero no tenemos esos registros. El Señor establece 12 discípulos, por eso dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Aparentemente más gente le seguía y tuvo que decidir entre ellos. Y sabemos que algunos como Simón, Andrés, Juan, Jacobo y Mateo los había llamado, pero ahora estaba estableciendo quiénes le ayudarían. Él tenía una meta con ellos. No solo era que estuviesen con Él, sino para enviarlos a predicar. Ese es el motivo para el cual se está llamando. No se está llamando para organizar actividades que con luces y que cosas, que festivales y cosas. Les está llamando para predicar la palabra. Ese es el llamado. No hay otra razón. El que es llamado para predicar la palabra del Señor, para hacer que se predique la palabra del Señor, para colaborar en la predicación de la palabra del Señor, porque esa es la verdad que debe ser anunciada. Para eso llama el Señor. Esa es la razón de la existencia de la iglesia. Es la razón por la que estamos aquí. Hacemos otras cosas, sí, hacemos misiones, por ejemplo, viajamos para predicar la palabra. El objetivo no es el viaje, no es los paisajes que vemos, que también se ve, es bonito. Pero ese no es el motivo. Viajar no es la razón, no es la razón. La razón es ir a predicar la palabra del Señor. Para eso hemos sido llamados.
Claro que se conoce también de paso, y cuando hay tiempo vamos, y cuando no, no hay. Y pues dice, pero pastor, ¿cómo es posible? No, hermanos. Recuerdo una vez que estábamos ahí, llegamos al Perú, Sicuani, y al volver de Sicuani, en el altiplano peruano, estamos cruzando cerca de Cusco. Y cuando tenemos oportunidad, decimos, a ver si, yo siempre digo, si no pasa de $10 la visita, vamos. Máximo 20. Pero cuando preguntamos y que nos vienen llegando de Estados Unidos, nos dicen 250 por persona. No, esta no es la razón de este viaje, hermanos. Por más que estemos cerca de Cusco, aquí no vamos. Vámonos a otras ruinas que están a nuestro alcance y vamos y nos vamos otra vez a Virginia. Porque nuestro objetivo no es la diversión, no es entretener a la gente, no es nuestro objetivo, es predicar la palabra de Dios. Para eso el Señor nos ha llamado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ponga atención a lo que primero les hace hacer el Señor y les escoge aquí para hacer, es predicar la palabra y tendrán que ser entrenados. Y les da, dice, autoridad después para sanar y echar fuera demonios, pero no es el objetivo. Les da esa autoridad, pero no es el objetivo sanar y echar demonios, sino predicar la palabra de Dios, porque en aquel día, dice el Señor, habrán muchos que me dirán, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos echado demonios. Y el Señor dirá, no os conozco, malditos, apartaos. O sea, el objetivo no es la sanidad, el objetivo no es el hacer milagros, el objetivo no es echar fuera demonios, el objetivo es predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, ese es el objetivo. Así que los envió a predicar y tuvo que entrenarlos. También dice, y que tuviesen autoridad, dice, para sanar enfermedades y echar fuera demonios. En el pasaje paralelo de Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aunque había ocasiones en las que los discípulos no pudieron echar demonios, el maestro lo tuvo que hacer, como está en Mateo 17:21. Y cuando le preguntaron, ¿por qué es que no pudieron echar estos demonios tus discípulos? Y él dijo, por vuestra poca fe, en el versículo 20. Porque si tuvieses fe como del grano de un tamaño de mostaza, le dirías a este monte que se pase de aquí a allá y se pasaría, dice. Pero este género solamente sale con ayuno y con oración. Eso está diciendo que cuando la persona, para actuar por Dios, necesita consagrar su vida, necesita en ayuno rendirse a Dios, examinar su vida. No es que porque ha ayunado ahora adquiere autoridad, no es así. Porque ha ayunado se humilla, se quebranta delante de Dios, se arrepiente, camina una vida de santidad, está consciente de sus pecados, los confiesa. Y entonces puede enfrentar estas fuerzas del mal por su santidad. Hermanos, estos recibieron autoridad para hacer estas cosas y así autenticar el mensaje de las buenas nuevas. O sea, no era porque quería entretener el Señor que les dio autoridad para sanar, sino porque quería autenticar el mensaje que estaban llevando estas personas. Decían, Jesús es la salvación, de Génesis capítulo 3, y para comprobar ellos hacían un milagro, pero no era el objetivo, el milagro. Recibieron autoridad para estas cosas, para confirmar el Evangelio. Este es un llamado especial al ministerio, pero ponga atención que el Señor buscó la dirección de Dios, y en esto de establecer 12 discípulos, también trabaja juntamente con la voluntad que uno tiene, que Dios le ha dado, y que tiene que tomar su propia decisión de responder al llamado de Dios. Hermanos, hay personas que son llamadas para el ministerio, pero no quieren responder al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque empiezan a pensar en las cosas materiales. ¿De qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Estas otras cosas me voy a tener que privar. Y empieza una lucha en el corazón por acceder o no responder a este llamado. Pero el que te llama, hermano, es fiel. El que te llama es el proveedor. Es el mejor jefe que tú puedas tener. Mejor que el que tienes actualmente. Es el dueño del universo, es el dueño del oro y de la plata. No te promete que no vas a sufrir, porque todos no tenemos promesa de que no vamos a sufrir. No se trata de no sufrir, pero sí se trata de que Dios siempre va a estar con nosotros, en las situaciones difíciles y en las situaciones fáciles. Este es un llamado al ministerio.
Este es un llamado del Señor a estos discípulos al ministerio. Y el Señor sube al monte y llama a 12 para que sirvan con Él y que prediquen, dándoles autoridad para sanar y echar fuera demonios. El Señor ora antes de llamar a 12 discípulos y enviarlos a predicar y sanar y echar fuera demonios. El Señor llama a algunos de los creyentes para el ministerio. ¿Te ha llamado, hermano? Responde a la voz de Dios, si te ha llamado. Tal vez vas a tener una lucha como yo tuve, pero recuerda cómo le ha llamado al apóstol Pablo. Lo derribó de su caballo cuando estaba persiguiendo a los creyentes. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, patear contra el aguijón. Y queda ciego. Y le dice: ahora entra a la ciudad, un hombre va a orar por ti. Inmediatamente él se convierte y recibe el llamado al ministerio. Y él obedece el llamado al ministerio. Y Ananías le dice: ¿sabes qué? Orar por él. Y Ananías dice: no quiero orar por él porque este anda matando a los cristianos, me va a matar a mí también. No, orar nomás por él. Yo le voy a enseñar cuántas cosas él tiene que sufrir por mi causa. Déjamelo nomás en mis manos, yo lo voy a tener. Y a veces así, hermanos, en el ministerio uno no va a tener todo tal vez, pero tiene que lidiar con las cosas personales y a la vez tiene que servir al Señor. Y tiene que servirle bien, o sea, no puede servir a la mitad, pues. ¿Quién va a un trabajo y hace las cosas a la mitad? Al día siguiente les retiran, ¿o no? Al menos así es aquí en Estados Unidos, ¿o no? ¿Verdad? Si trabajas por hora, tienes que estar la hora trabajando. Si son 45 minutos, no te pagan 15 minutos. Si te dan un break de 15 minutos, te dicen: ese break yo te estoy pagando, así que por favor, descansa lo necesario y volver a trabajar porque esos minutos yo te pago. Así dicen aquí en los Estados Unidos. La ética de trabajo en ese sentido es diferente a Latinoamérica. Muchos quedan en shock cuando vienen aquí y dicen: pero ¿cómo es posible que metalizan? Así es la cosa aquí, las leyes son bien fuertes. Y el que tiene flexibilidad en su trabajo, que le dé gracia al Señor. Que le dé gracia al Señor. Versículo 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Casi en todos los evangelios se cita a Pedro primeramente, que era el líder de los apóstoles. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Su nombre en hebreo es Simón, en Hechos 15:14, en 2 Pedro 1:1. Su equivalente en arameo es Cefas. Era hijo de Jonás y Andrés era su hermano. O sea, él llama primero. Ocurre que siempre en los evangelios se presenta a Pedro primero, porque él era el líder del grupo. Luego se presentan a Juan y a Jacobo su hermano, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo. Estos están entre 4 de los primeros que llamó el Señor y ahora los coloca como parte de su equipo. Ellos tenían un carácter fogoso, apasionado, por eso dice que los apellidó Boanerges, estos hijos del trueno. Parece, como dicen en algunas culturas, eran de mecha corta, eran enojones. Mírame, no me toques. Ese rato reaccionaban de cualquier cosa. Así parece que eran estos hijos del trueno. No sé cuántos todavía son hijos del trueno el día de hoy. Hay esposos hijos del trueno y esposas hijos del trueno, hijos del trueno. Pero estos hijos del trueno, usted ve después al final, cuando el Señor asciende a los cielos, ya habían entendido lo que es el amor. Y uno de ellos es Juan, el apóstol del amor. Andrés, el hermano de Pedro, luego Felipe, el que testificó del Señor Jesucristo a Natanael en Juan 1, 43 al 45. También está Bartolomé, algunos lo identifican con Natanael, pero no hay precisión escritural en esto. Está también Mateo o Leví, que es otro nombre, que está entre los 5 primeros que el Señor llamó y que Marcos nos presenta. Luego Tomás, el que dudó de la resurrección del Señor Jesucristo en Juan 20, 24 al 29. Luego Jacobo, hijo de Alfeo, que se le llama Jacobo el menor en Marcos 15, 40, Lucas 24, 10. También está Tadeo en Mateo 10, 2 y 4. Aparece como Lebeo y en Judas 6, 16 como Judas, hermano de Jacobo. Y algunos lo conocen como Judas Tadeo. Está también Simón el cananista, al que llaman el celote. En Lucas 6:15, aparentemente él pertenecía a un movimiento revolucionario nacionalista, era activista este Simón el cananista. Y finalmente Judas Iscariote, está Judas que quiere decir natural de Queriot. El texto dice que Judas Iscariote, el que lo entregó, y aquí está
hablando de este hombre que el Señor ya lo conocía antes. El Señor sabía quiénes eran desde el principio, como dice en Juan 6:64. Así que Judas experimentó el amor incondicional del Señor, pero decidió traicionar al Señor, luego de establecer a sus 12 discípulos, y vinieron a casa, dice, esto es en Capernaum. Ahora venía otra etapa del ministerio, del entrenamiento a sus discípulos. Pero aquí muchos se preguntan y dicen, ¿dónde está Saulo de Tarso aquí? ¿Dónde está Saulo? Saulo es podemos decir, el discípulo número 13 al que el Señor llama después de su resurrección. Y finalmente en el camino a Damasco está Pablo, que se encuentra con el Señor cuando perseguía al Señor. Y entonces él le pregunta al Señor, ¿quién eres tú? Y él dice, soy Jesús a quien tú persigues. Pablo toma la palabra en ese encuentro, habla en hebreo, narra sus antecedentes en el pasaje de Hechos, capítulo 22, 1 al 16, cuando presenta su defensa en Jerusalén, le pide al tribuno hablar y les cuenta al pueblo de su conversión, les habla en hebreo y les dice que estaba persiguiendo a Jesús y fue derribado de su caballo, y ese me ha dicho que yo le sirva, y desde entonces le sirvo. Y de esta manera Pablo testifica y es otro apóstol del Señor Jesucristo, aunque no está en este pasaje de Marcos, pero vale la pena mencionarlo. Como usted puede ver, algunos de estos hombres eran pescadores. El otro era publicano como Mateo, cobrador de impuestos. El otro era un celote, era un activista político. Estos hombres eran de diferentes ocupaciones y de variados trasfondos. No escogió de un grupo particular el Señor, aunque todos eran de la nación de Israel, pero escogió gente de diferentes ocupaciones y de diferentes trasfondos. Fueron a la casa con él Simón, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, porque el Señor llama al servicio a creyentes de diferentes tipos de ocupaciones y de variados trasfondos. El Señor llama a diversidad de creyentes al ministerio. No importa cuál sea tu ocupación, no importa cuál sea tu trasfondo, no importa de qué país vengas, no importa cómo hayan sido tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, tus bisabuelos, no importa. Si Dios te ha llamado al ministerio, Dios te ha llamado al ministerio. Le doy gracias a Dios de haberle conocido, y le doy gracias a Dios por mis padres que un día conocieron al Señor. Mi madre me cuenta, me dice, tu abuelo era un brujo andino. Leía la suerte, leía en coca, hacía oráculos y leía. Así era tu abuelo. Y me dice, pero el Señor te ha puesto para enseñar su palabra. Gracias a Dios que no has sido como él, porque el Señor te ha rescatado. No importa, hermano, cuál es tu trasfondo. Si Dios te ha llamado para predicar su palabra. Eres creyente, y si Dios te ha llamado para el ministerio, te ha llamado para predicar su palabra. No importa tu trasfondo, no importa tu ocupación, con tal que te has arrepentido y eres salvo, has sido llamado por el Señor. El Señor llama a 12 para que sirvan con Él predicando la palabra. El Señor llama a 12 para que sean sus discípulos. El Señor llama a servir. El Señor sube al monte y llama a 12 para que prediquen, dándoles autoridad para sanar y echar fuera demonios. Y fueron a casa con él Simón, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Y el Señor ora antes de llamar a 12 discípulos y enviarlos a predicar, sanar y echar fuera demonios. Estos eran tipos de ocupaciones y variados trasfondos. El Señor llama a algunos hermanos de la diversidad de creyentes para el ministerio. Algunos somos llamados a servir a tiempo completo. Pregunta, ¿es usted llamado al ministerio? ¿Ha sido usted llamado a servir? Porque cuando uno es llamado a servir, sabe en su corazón que ha sido llamado a servir. No le diga no al Señor.
así como aquellos que escucharon la voz del Señor y fueron con Él dejando todo para servir al Señor. Así también usted puede hacer. Así que por eso, cuando vemos este pasaje, vemos que el Señor llama a algunos para servir en el ministerio, para vivir en el ministerio. Han habido muchas personas en la palabra del Señor que han obedecido el llamado del Señor. Y tú también puedes ser una de esas a las cuales el Señor ha llamado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Y gracias, Señor, por tu palabra, que nos hablas acerca del llamado, que tú llamas a las personas para que te sirvan de diferentes ocupaciones, de diferentes trasfondos. Y aquel que se arrepiente y se convierte, viene a ti, Señor, y te sirve y hace tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en este día. Y si hay personas a las cuales tú has llamado, Señor, en la congregación, como que hay en cada congregación, que ellos puedan decir sí a tu llamado y servirte, Señor. Te damos gracias en este día por tu palabra y que muchos corazones el día de hoy se rindan a ti. Aquellos que no te conocen, también el día de hoy te entreguen sus vidas y decidan seguirte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y quiero animarles. Si usted sabe que alguien es llamado, se ha dado cuenta que alguien es llamado en el ministerio, para el ministerio, esta semana le pido que empiece a orar por esa persona, que ore por esa persona y le anime para que pueda servir al Señor. Así que vamos a darnos un abrazo de paz, que el Señor les bendiga y que tengan una linda semana.